Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, saludando como siempre a todos los amigos televidentes que nos sintonizan en todas las plataformas digitales, el canal de YouTube, página web, Instagram, Facebook Live, en tiempo real está todos los programas de Realidad en Contexto, todos los sistemas de cable del país, ahí usted puede sintonizar este canal, canales dominicanos para Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, el resto del mundo, cobertura total sin límites, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Miren, a propósito del tema que introducíamos al final del segmento anterior, donde el historiador Juan Daniel Balcácer hace una reflexión interesante, que es bueno tomar algunos aspectos de esta reflexión de Juan Daniel Balcácer. Dice él en su tema central, que la Revolución de Abril del año 1965 fue una especie de ajuste de cuentas. Y con razón plantea Juan Daniel Balcácer que fue un ajuste de cuentas, porque fue una etapa donde se produce un proceso de transición de la dictadura a la democracia. Ambos grupos se enfrentan porque no querían ser eliminados. Por ejemplo, los grupos conservadores no querían ser eliminados por los liberales en ese momento, que ese grupo de liberales estaba conformado por jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas, políticos, religiosos, personalidades de la vida social del país. Están involucrados en este propósito. Dice Juan Daniel Balcácer de manera textual que a propósito del 59 aniversario de la Revolución de Abril del año 1965, el presidente de la Academia Dominicana de Historia, este mismo es, Juan Daniel Balcácer, estima que ese acontecimiento constituyó una especie de ajuste de cuentas entre las nuevas fuerzas políticas y las viejas escuelas heredadas por el trujillismo. Recuerda el historiador Juan Daniel Balcácer que la revolución, después de la intervención militar norteamericana que nos dejó marcado, eso está en la memoria muy fresca de los dominicanos, se tornó en una guerra patria. Óigame, los dominicanos en ese momento, que no tenían el poderío militar del ejército interventor, de intervención en ese momento, enfrentaron las tropas norteamericanas y murieron muchos de ellos en ese enfrentamiento. A partir de 1965, la sociedad dominicana entró en un acelerado proceso de apertura democrática y por ende modernización, así como el surgimiento de nuevos sectores, nuevos actores de la política dominicana. Surgieron nuevos actores. A pesar de que no fue posible reinstalar a Juan Bosch en el poder, que fue prácticamente el móvil de todo lo que aconteció ahí. El gobierno de Juan Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano, que fue derrocado a los 7 meses por un golpe de Estado. 7 meses de estar instalado en el poder le dan el golpe de Estado. Entonces, Juan Bosch se tuvo que exiliar fuera del país. Entonces, estos movimientos que surgen después fue con el propósito de la vuelta a la constitucionalidad, porque se dice que la constitución del profesor Juan Bosch fue una de las más liberales que ha tenido la República Dominicana en todos los tiempos, la de Juan Bosch. Y los dominicanos, en ese momento que se fueron a la Revolución de Abril de 1965, reclamaban el regreso de Bosch sin elecciones y la vuelta a la constitucionalidad.
Los interventores lograron imponer un esquema político de centro derecha con Joaquín Balaguer a la cabeza. Al movimiento que planteaba el retorno de Bosch y la Constitución del año 1963, se sumaron dominicanos de diversas fuerzas políticas, militares, se sumaron ahí, y algunos sin militancia política. Indica el historiador Juan Daniel Balcácer que esto se atribuye al choque de dos generaciones, la trujillista, que entró en un proceso de extinción, y la que propugnaba por el desarrollo del sistema democrático en nuestro país, que nació la democracia en el año 1978. A partir, bueno, fue antes, porque ya con Balaguer venía un poco haciéndose algunos ensayos de democracia, aunque no tan visible, porque Balaguer mató lo mejor de la juventud en los 12 años de gobierno, hasta el 1978, cuando ahí fue que se plantó el árbol auténtico de la democracia, en el 78. Muchos actores de la vieja escuela lograron reinsertarse en las nuevas formaciones políticas. Vieron mucho, inteligentes, siempre hay políticos que son sagas en todos los tiempos. Y de esos trujillistas, muchos pasaron a formar parte de los gobiernos democráticos. Eso es así. Eso eran de centro derecha, esos que venían del trujillismo. Pero como el país y el mundo estaban cambiando, la generalidad del pueblo dominicano estaba convencida de que el camino del progreso, crecimiento y desarrollo en el ámbito económico, político, social del país estaba directamente vinculado a las libertades públicas y a la democracia. La revolución fue un movimiento político y también con la otra parte, el otro componente militar, por la defensa de la Constitución, y también una manera de acercamiento entre la población civil y la clase militar, que la dictadura se había obstinado en mantener separada y diferenciadas de la población. Militar era altamente respetado por la población. Después del 65, el colectivo inició un trayecto hacia la modernidad en todos los sentidos, de manera que puede afirmarse que la Revolución de Abril del año 1965 contribuyó a moldear la nueva sociedad dominicana que hoy disfrutamos. Mucha sangre derramada ahí, mucho sufrimiento, muchos jóvenes desaparecidos por la dictadura y después por los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Pero estamos aquí con un poco de libertad, entre comillas todavía, pero sí, pero ya se puede hablar. Si no fuera así, no estuviera yo en este momento, en esta tribuna, en este medio de comunicación, hablando con ustedes, hablando con la opinión pública nacional respecto a un tema de tanta importancia. Hemos consolidado un poco la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que yo entiendo es el escudo, es la defensa de los derechos de la población, libertad de expresión y difusión del pensamiento, que a propósito hay un proyecto de ley que está en el Congreso de la República, sometido por el presidente, que va a modificar una ley obsoleta ya. Entiendo que hay que modificarla, pero hay que modificarla para bien, para tener avances significativos, que en este momento no lo tenemos con la vieja ley. Ojalá sea así y que la lucha de intereses no convierta en esa ley en letra muerta. Pero se va a modificar la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento,
se va a derogar el decreto que creó la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía, reglamento 824, obsoleto también, no tiene razón de ser hoy, como no lo tiene la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía, tampoco, porque no regula nada de ver los contenidos que salen en los medios electrónicos, de los famosos locutores o DJ que hablan por allí. Hacen una porno radio que promueve valores negativos. La comisión no regula nada de eso. Pero las redes, poderosos medios de comunicación, que el mundo se ha empoderado de estos sistemas para hacer comunicación en streaming o a través de otros medios que puedan crear en aplicaciones y plataformas digitales, tampoco se está dando un uso adecuado. Imagínense que la gente menciona aquí un programa llamado Alofoque que hay por ahí. Y Alofoque ya usted sabe qué significa eso en inglés, que no lo voy a traducir aquí. Busque la traducción para que se dé cuenta de lo que significa. Y mucha gente lo ve como uno de los principales programas que se hacen en plataformas digitales aquí o en YouTube. Increíble. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Realidad en Contexto.